Bendición, iglesia, este es el tiempo. Quería compartirte una palabra que se encuentra en Mateo 14, 29 y dice así: en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir con Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es una poderosa palabra que el Señor me hablaba anoche. Resulta que Jesús estaba despidiéndose de la gente y envió en una barca a sus discípulos al mar para hacer vigilia, para que se aparten totalmente de todo, del mundo, de la gente, de todo. Y dice que empezó a haber una tormenta muy fuerte y ellos empezaron a gritar, tenemos miedo, sálvanos, Señor. Y dice que Jesús a la cuarta vigilia, a la cuarta noche, se le apareció y todos creían que era un fantasma. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda para que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dio una palabra. Nuestro Señor Jesús le dio una palabra y le dijo, ven. Y Pedro descendió y empezó a caminar sobre lo sobrenatural. Empezó a caminar sobre lo imposible. Empezó a caminar sobre el agua, desafiando toda gravedad. No es porque Pedro tenía un poder sobrenatural, no porque Pedro era mejor que los demás, no porque Pedro tenía autoridad, es porque empezó a caminar sobre la palabra que le dio Jesús. Qué poderoso es esto, muy poderoso. El Señor te va a hablar a ti, mujer, a ti, hombre, en esta mañana, te va a hablar a vos. Esta palabra es muy poderosa. Pedro empezó a caminar sobre el agua. Da un paso, da dos pasos y está enfocado en Jesús. Lo mira a los ojos y dice, sí, ese es mi Dios, el que me dio una palabra y me dijo, ven, me dio la autoridad ahí. Y de repente se levantó un viento, se levantó peor la tormenta y Pedro empieza a mirar para los costados. El peor problema de los cristianos es que cuando Jesús nos da una palabra, lo primero que hacemos es desenfocarnos de la palabra que nos dio Dios. Empezamos a confiar más en la duda que en la palabra que soltó Jesús para nosotros. Empezamos a mirar más los vientos, más las tormentas. Esto es muy fuerte porque esto le pasa a los hijos de Dios. No le pasa a los que están fuera de Dios, le pasa a los que estamos dentro de la iglesia, a los que decimos ser cristianos y dudamos cuando Dios nos da una palabra. Jesús le dijo, ven. Él cuando empezó a caminar, iba todo bien. Cuando se desenfocó de Jesús y empezó a mirar la tormenta, empezó a mirar la enfermedad, empezó a mirar las peleas, los pleitos, los chismes, empezó, dice la palabra de Dios, a hundirse y empezó a decir, Jesús, sálvame. Esto es una poderosa palabra que te estoy compartiendo en esta mañana, porque cuando Jesús nos da una palabra y nosotros dudamos por la tormenta que hay, nos vamos a hundir junto a la tormenta. Pero tenemos un Dios tan misericordioso que va a extender la mano, pero te vas a entrar, el Señor te va a decir, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Estabas por llegar a la meta, estaba por llegar la bendición, estaba por llegar tu ungimiento, tu levantamiento y dudaste. Estabas a paso de lograr esas metas, esa posición donde yo te quería y dudaste. El Señor te está diciendo y te está confrontando hoy en esta mañana y te está diciendo, ¿por qué estás dudando de la palabra que yo te di? ¿Por qué estás dudando de las promesas que yo te di? No dudes, iglesia, de lo que Dios te dijo, de lo que Dios va a hacer contigo. No seas como Pedro, miró la tormenta y se desenfocó. Al desenfocarse, perdió la visión. Eso nos pasa a todos los cristianos. Cuando
venimos a la iglesia y Dios nos da una palabra y pasa el tiempo y pasan los meses y pasan los días y pasan los años y pasa el tiempo y esa palabra no se cumple, empieza a actuar la duda, empezamos a desenfocarnos, empezamos a faltar a las reuniones, empezamos a cortar la oración, el ayuno, la adoración, el diezmo, empezamos a sacar a Dios, desenfocarnos de Dios, de las metas, y empezamos a meter la duda, y la duda te va a llevar al hundimiento, al hundimiento. Por eso, iglesia de Dios, en esta mañana te quiero decir y te quiero confrontar en el nombre de Jesús diciéndote: no dudes de lo que Dios va a hacer contigo, no dudes. No dudes de lo que Dios te dijo, no dudes de sus promesas, no dudes de su palabra. Que Jesús te rebendiga en esta mañana. Y hay otra cosa que te quiero decir. Estando en la barca, vas a estar en medio de la tormenta. Pero si empiezas a caminar sobre el agua y no te desenfocas como lo hizo Pedro, Jesús hará grandes cosas con tu vida, con tu familia, con tu economía, con tu salud, con tus hijos. Así que, iglesia de Dios, te bendigo en esta mañana. Que toda la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reine sobre tu vida, en el nombre de Jesús.